Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio número 6. Y sí, como ven, tenemos un tremendo invitado aquí, senador Piu. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eric. Muchas gracias por esta invitación. Mira, me fascinó cuando ustedes me invitaron, porque hay dos palabras que me encantan. Gobierna, tusta. Eso. Gobierna, porque tenemos que tener y tus para entender que los datos son de cada persona, que tenemos que gobernarlos muy bien, saber el valor que tienen y por eso cuidarlos. Así es. Y para los que no conocen al senador Kenneth Piu, es el senador por la región de Valparaíso, vicealmirante en retiro de la Armada, ingeniero naval electrónico, magíster en ciencias navales y marítima con mención en estrategia. En los últimos 7 años como senador ha impulsado la creación del nuevo ecosistema jurídico digital nacional, impulsando la ley del Mes Nacional de la Ciberseguridad, la ley de transformación digital del Estado, la ley marco de ciberseguridad, la nueva ley de delitos informáticos, la ley fintech y la nueva ley de protección de datos personales, y actualmente se encuentra trabajando en la ley de gobernanza de datos del Estado. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. le da tanto tiempo, senador? Bueno, tanto tiempo, lo mismo, Diego. Mira, los colegas, no lo digo yo, me dicen a mí el cibersenador, porque ando en el ciberespacio. La verdad es que el ciberespacio ya es parte de nuestra vida. Todas las personas antes de ir a acostarnos enchufamos el teléfono. Ajá. O sea, nadie se va a acostar si es que no encuentra un lugar para poder cargarlo. Y en la mañana lo primero que hacemos es ver, bueno, ¿qué pasó? O sea, vivimos conectados. Y los datos son lo que mueven hoy todo, nuestra vida, nuestras relaciones, la economía. O sea, esto es mucho más allá, mucho más grande y requiere verlo de forma global. Por eso yo he hecho de esto una causa, porque muchos me dicen, es que esto no da votos. Bueno, a mí no me interesa eso. Yo estoy preocupado más de la próxima generación que de la reelección. Y ese yo creo que el énfasis que le he dado al periodo legislativo para poder dar algo que es fundamental, política pública que permita que todo esto bueno que tiene el mundo digital sea beneficiado a las personas, sirva a las empresas, le sirva al Estado. Al contrario, todo lo malo, todo lo que ocurre que no queremos ocurrir, mitigarlo o buscar una forma de perseguir. Excelente, muchas gracias, senador. Bueno, y como siempre nos acompaña Diego Rebolledo, nuestro gerente de estrategia. ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento. De hecho, en la conversación previa también compartíamos un poco de, más allá de la ley de datos y todo, me parece que es un tremendo invitado que tenemos hoy día. Gracias, senador, por estar acá. No, gracias a ustedes nuevamente. Estas invitaciones, cuando uno ve el cariño, ve el esfuerzo, el estudio preparado por ustedes mismos, la grabación, la edición, demuestra el compromiso. Esto va más allá de lo que uno diría, no, si esto se arrendó, se contrató. No, esto lo están haciendo ustedes y eso le da un valor adicional. Además que todo esto queda después registrado para siempre. Un día los nietos de ustedes van a poder ver en qué estábamos. Se van a reír, van a decir, pero claro, ¿de qué cosa, qué se fumaron esto? Bueno. Buenísimo, muchas gracias, senador. Bien, y que les habla Eric Vargas, su director ejecutivo. Y vamos a partir con la primera pregunta, senador. Yo he estado siguiendo su trabajo y usted menciona Chile como gigante digital. Lo ha mencionado en varias publicaciones. Entonces, en base a esa pregunta o a ese gran desafío, ¿qué oportunidades ve en la construcción de esta declaración de Chile un gigante digital? ¿Y cómo cree usted que la nueva legislación puede contribuir a generar esta confianza digital en Chile? Bueno, eso no es una alucinación. Eso es lo primero, y por eso yo hablaba de los nietos. Yo quiero que esos nietos se den cuenta que los abuelos, ustedes fueron capaces de construir algo que todos quieren, pero que no lo saben. El mundo digital es muy difícil, porque uno no lo ve. Los niños pequeños, cuando tienen miedo en la noche, ellos hablan de los fantasmas. Entonces, para ver un fantasma, ellos toman la sábana y la tiran, y donde aparece, ahí está el fantasma. O sea, ellos son capaces de hacer realidad algo que no se puede ver. La pregunta es cómo una visión la llevamos a algo. ¿Cuál es la sábana? ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Data. Fíjate, temas no menores que en Chile no nos damos cuenta. Uno, tenemos una capacidad de infraestructura digital envidiable. Yo vengo llegando después de 2 periodos en Europa. En Oslo estuve en el Internet Governance Forum, de 20 años de gobernanza de Internet. Y vengo llegando ahora a Estrasburgo, con el Parlamento Europeo, donde destacan. ¿Qué se destaca? Capacidad, por ejemplo, de fibra óptica con velocidades altísimas. Chile disputa a nivel mundial quién tiene la fibra óptica más rápida del mundo. No menor, o sea, estamos hablando, esa capacidad permite hacer cosas que antes no podíamos. Penetración de la Internet móvil, 96% de los habitantes. Clave única, con un uso que cualquier país digitalizado querría. Lo que pasa es que le faltan factores de autenticación, va a ser un poco más robusta, pero ya está.
ya tenemos. Desde, no sé, el NIC, el .cl, fuimos uno de los primeros países del mundo en partir con el .cl. Entonces, tenemos una historia que nos avala para lo que viene. ¿Y qué viene? Datos verdes. El mundo está preocupado de la sostenibilidad, de los data centers, hyperscale data centers, que consumen mucha energía. Bueno, tenemos una buena noticia para toda la humanidad. El lugar del mundo donde mayores energías renovables se producen es Chile. No lo digo porque soy chileno, el chauvinismo, no. Fíjense que la detección astronómica, la observación, se hace en el norte de Chile. No porque sea un lugar que está deshabitado, despoblado, sino porque además hay un fenómeno climático, una corriente fría Humboldt muy helada, unas alturas muy grandes, sobre 1500 metros, que produce que las nubes se queden pegadas y no haya nubes. O sea, es un espacio donde llega la mejor luminosidad para poder ver, pero también la mayor energía solar. No hay ningún otro lugar del mundo que tenga eso. Y los vientos en el sur, en el hemisferio norte hay muchas masas de tierra, en el hemisferio sur es solo océano. Nosotros tenemos los vientos más fuertes del mundo. Solamente usando esa energía podemos tener hyperscale data centers que produzcan datos verdes. O sea, seríamos exportadores de energía en forma de lacérica, luz, pero con toda la capacidad de procesamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que atraer las empresas para que se instalen en el país y nos den esa capacidad. Tenemos talento. El talento, si hay algo que tiene el país, es talento. Que hay que darles una oportunidad. Entonces, este país tiene los elementos necesarios para las economías modernas, la sociedad moderna, la democracia moderna, todos pueden participar. Y eso es lo que hace Chile un gigante digital. O sea, podríamos ser la primera república digital por la razón y la fuerza de los datos. O sea, claro. Se le puede poner ahí hasta el... Me gusta la frase, ¿eh? Bien, excelente. Senador, respecto a la ley marco de ciberseguridad y su vínculo con la protección de datos, que nosotros en este podcast hemos dado muchísimo énfasis a lo que es la protección de datos, ¿cómo se articula esta ley con la futura ley de protección de datos que va a entrar en vigencia en el 1 de diciembre del 2026 para crear precisamente un ecosistema de seguridad digital? ¿Cuál es la sinergia que va a operar entre estas dos grandes normativas? Bueno, a ver, lo más valioso, lo que los delincuentes buscan son datos. Entonces hay que entender que siempre dice, mire, este es el petróleo, que mueve, o es el oro. Bueno, es que es cierto, efectivamente, los datos es lo más valioso. Los datos, especialmente los personales, y ahí entramos en una categoría especial, porque datos hay muchísimos. Yo hablé de los datos astronómicos, es gigantesco, pero los datos personales es un subconjunto. Y dentro de ese subconjunto hay otro más pequeñito que son los datos personales sensibles, que caracterizan a la persona. Eso tiene que tener resguardos adicionales, no solamente los normales. Y probablemente dados por criptografía. O sea, tenemos que encriptar algunas cosas para evitar que, aunque se filtre, se pueda saber qué es lo que es. Ese manejo de datos es lo que trae la nueva ley de protección de datos personales. O sea, cómo hacerse cargo de todo el tratamiento de los datos de las personas, porque aquí viene la primera buena noticia. Si en el mundo físico las personas no tienen propiedad, no tienen un terreno, un vehículo, en el mundo digital sí tienen propiedad. Todos tienen la propiedad privada de los datos personales. Entonces, esa propiedad que uno se ejerce como titular, eso le gusta siempre a los abogados, el titular de los... bueno, el dueño, si es el dueño, la propiedad, lo entrega a un tercero para que ese tercero haga algo con un fin específico, o sea, hay un consentimiento para un fin específico. ¿Qué ocurre? Y esto es bien interesante para comparar las dos leyes. Datos están en todos los que hacen estas transacciones, movimientos, tratamientos, como le llaman. Tratamiento, ¿cierto? Como si fuera enfermo más o menos. No, es todas las operaciones que se hagan con datos. Y si lo lleváramos a empresas, a números, en Chile hay más de 1 millón de empresas. Muy grandes, conocen muy bien de esas. Después las grandes, hay una diferencia entre las grandes y las muy grandes, que es sideral, tienen muchos recursos. Después las medianas, que también tienen espalda. Después están las pequeñas. Y ojo, están las MIPYME. ¿Por qué? Porque el carrito de compra Instagram también tiene datos personales. Entonces, esto va a afectar a más del 1 millón de empresas que hay. Y va a afectarlo a todos por igual. Entonces, ahí hay que ver, bueno, cómo calibramos, cómo regulamos. Ciberseguridad va a la protección de lo que se conoce siempre, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, a cosas más sistémicas, en donde están, obviamente, los servidores, está la base de datos, está el acceso, la forma que se accede o no. Y esta ley que tenemos, que, ojo, sigue la misma normativa europea, o sea, Europa definió primero el 2016 cuál iba a ser el estándar. NIS le llamaron por la red de seguridad de la red, la ley de seguridad de la red, y después cambió el 2022 a la NIS 2. Nosotros tomamos la última, la NIS 2, hicimos la transposición, que es la palabra que se ocupa para poder usarla
y se creó, a contar de este año, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Ellos están definiendo ahora los prestadores de servicios esenciales, que es un subconjunto de todo, o sea, el millón de empresas, hay unos que serán, no sé, pongámosle un número ya, 10.000. Bueno, 10.000 es el 1%. Y dentro de eso habrán operadores de importancia vital, que también será el 10% de eso, o sea, serán 1.000, no sé. Vamos a esperar a que en el proceso que está de aquí a octubre, en la fecha que tiene plazo, el 1 de octubre, iremos a saber quiénes van a ser los operadores de importancia vital, los que tienen el mayor nivel de exigencia. Tienen 8 deberes que cumplir, que están en la ley muy bien identificados. Uno de ellos, por ejemplo, tener un CISO, un encargado de ciberseguridad. Tal como datos, exige tener el Data Protection Officer, el DPO, una persona que es la encargada del manejo de los datos. Las dos leyes entonces conversan, pero conversan en la parte donde los dos están siendo las personas o las empresas sujetos de la ley. Pero datos siempre va a ser todo. O sea, datos, si uno dijera, ¿qué es lo más importante? Es datos. La conciencia de datos no existe. Hoy los jóvenes les da lo mismo, entregan toda la información, pero la privacidad y el entender qué significa entregar información que puede perfilar, puede ser usada, claro, por un lado bien, pero también puede ser usada por un lado malo. Entonces, ese es el tema de conciencia que tenemos que lograr para que las personas entiendan el valor que tienen sus datos, la importancia, porque en el modelo actual, yo te digo, las personas como tienen propiedad privada, son socios. Ellos aportan su parte. Entonces, definamos otro modelo. Claro. Ojo, que es un tema no menor que tenemos que debatir, especialmente a nivel legislativo. Sí, pues. Oye, yo he visto también que los CISOs, como usted menciona, senador, están bastante ya en lugar en la compañía. Ya lleva un rato como trabajándose el tema de la ciberseguridad. Revisamos también algunas estadísticas, la cantidad de dinero que están pagando en promedio las empresas por rescate a través de famosos ransomware, ¿cierto? Entonces los CISO yo creo que es una figura que ya se está como siendo un poco más conocida. Pero el DPO como que re poco. Aparte el CISO como que ha ido escalando en niveles jerárquicos, cada vez está más cerca de un directorio, de un CEO. El DPO todavía se ve como un rol, digamos, contribuidor individual, bien por allá abajo en la estructura. Y usted explica la relación entre estas dos leyes muy bien. Entonces, al final, ¿por qué se da esto como esta diferencia, esta distancia tan grande? ¿Será por desconocimiento? ¿Será porque la ley es más nueva? ¿Será porque todavía no existen los mecanismos adecuados para todo lo que es tratamiento, pero sí para todo lo que es la protección más marco de los sistemas y más las plataformas, como usted mencionó? Yo creo, Diego, que es más conciencia y conocimiento. O sea, el tema, nos metimos en el mundo digital, y yo siempre digo, estamos en una toma digital. O sea, llegamos, no hay organización digital, está todo oscuro, te estás colgado, te secuestran, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entramos al mundo digital, era 20 años atrás, de forma efectiva, lo que Naciones Unidas por lo menos considera del momento que se tuvo que hacer gobernanza de Internet. Y no tenemos todavía reglas claras. ¿Qué ocurre? No valoramos el valor de los datos. Entonces se lo hemos entregado a un tercero que, bueno, como no tiene normas, hace lo que quiere. Y las personas tampoco entienden. En las empresas, hoy todas las empresas se han digitalizado. Y el que no se digitaliza va a desaparecer. Así que le avisamos a todos. Y aquí viene el primer ejemplo, yo lo puse. Las mujeres que son jefas de hogar han podido educar a su hijo, incluso en la educación superior, con un carrito compra Instagram. Lo vimos para la pandemia. La cantidad de dominios que se inscribieron para la pandemia. Uno ve crecimiento normal y se dispara. Y la gente después se quedó ahí, no bajó. O sea, las personas se digitalizaron, las empresas, la pyme, todas se digitalizaron. Pero si no te proteges, de los datos y la ciberseguridad, te van a destruir. Entonces, estamos en eso y hay poca conciencia. ¿Por qué? No pudimos poner en la ley, por ejemplo, que los operadores de importancia vital no pagaran ransomware. Igual que los aviones. En los años 70 y 80 secuestraban aviones. ¿Qué hicieron? Uno tomaba un avión y terminaba en Cuba, en Libia. Bueno, las empresas subieron los niveles de seguridad, los estados también, y hoy no se secuestran aviones. Entonces, lo mismo, la infraestructura crítica no se puede secuestrar. O sea, usted tiene que estar preparado para ese evento y tampoco se puede asegurar. ¿Cómo me voy a asegurar con algo? Entonces el ransomware as a service, que hoy es lo que le produce el mayor problema, claro, ha hecho que la ciberseguridad esté como de moda y tengamos más personas. Pero la protección de datos no es fancy, claro. Como que no estás luchando contra un ciberdelincuente, estás generando una burocracia. No es una burocracia, es valorar el dato, si el dato es esencial. Los gobiernos corporativos, algunos, entienden esto, pero el mayor problema es la forma en que esa gobernanza, ese gobierno corporativo toma decisiones. Uno siempre se ríe del modelo ISO OSI de 7 capas, la capa 1, que el cable, la capa 7, la aplicación,
arriba y siempre dice la capa 8 el problema, todo lo que hay entre el teclado y la silla. O sea, teclado, silla, eso soy yo. O sea, está bien. Pero ¿y la capa 9, el gobierno corporativo? Entonces, esa parte no tenemos todavía directores digitalizados. Hay pocos que tienen algunos, pero no lo pudimos poner, porque otra cosa que queríamos era ponerlo, pero ahí había problemas con la ley de sociedad anónima y otra. Se deja criterio, cada uno contratará al que quiera, pero se necesitan personas preparadas con conocimiento, porque hay que ayudarle a estos niveles que tienen la tarea de reconocerles primero la importancia que tienen y que las decisiones impacten al nivel más alto. Que no pase lo que pasó, por ejemplo, con el caso Enron en Estados Unidos. Es un problema de contabilidad que terminó finalmente definiéndose, tiene que haber en el directorio un experto en contabilidad. Bueno, lo mismo acá. O sea, si el mundo es digitalizado y si queremos desdigitalizarlo, no podemos. El 25 de febrero, cuando tuvimos el apagón en Chile, tuvimos primero el apagón eléctrico, blackout. 4 horas después el apagón digital. Se acabaron las transacciones digitales. O sea, el apagón digital completo, quedamos paralizados. Entonces la dependencia es gigantesca. Y por eso tenemos que entender la importancia, tenemos que proteger la infraestructura crítica físicamente, digitalmente también, y tenemos que tener reglas claras para todo lo que sean datos y su tratamiento. Senador, hemos hablado al menos en este podcast, como que desde la mirada de la protección de datos, el mundo corporativo probablemente tiene que estar preparado. Bien. Cuentan con CISOs, cuentan con áreas de protección de datos, al menos hay cierto nivel un poco más elevado de conciencia. Pero, ¿y la pyme? ¿Cómo nosotros de alguna manera logramos esa concientización? ¿Cómo preparamos las pymes? Porque a priori pareciera que sugiere ser costosa la implementación de toda esta como estructura, alineamiento, gobernanza de datos antes de ir a otro paso previo. ¿Qué hacemos con las pymes? ¿Qué les decimos? Bueno, mira, vamos a ver la parte favorable que tienen las pymes. La pyme no tiene el problema de los grandes, en donde hay demasiado. Tú tienes el tema de TI, la gente de TI, el tema jurídico y el tema compliance. O sea, todos los tres tienen que hablar y de repente cuesta. O sea, tienen problemas gigantescos. La pyme probablemente va a ser el dueño que tiene que tener formación. Y aquí lo más importante son programas de formación. Cuando uno va a iniciar una actividad, una empresa en un día, una SPA, por ejemplo, debiera exigirse, tal como se exige el carnet de conducir para manejar. Bueno, usted va a manejar una empresa digitalmente, porque las empresas nacen digitalmente, tributan digitalmente, todo es digital. Entonces es el minuto para por lo menos hacer un cuestionario y ver si las personas saben o no saben. O sea, si tú solamente haces eso, y por ejemplo renovaciones de patente, otras cosas, también tú puedes ir poniendo y verificando si hay conciencia o no. Dejarlo así abierto, ¿no? Si cada uno verá cómo lo hace, es muy complejo. O sea, tienes que generar una gobernanza. Y por eso, insisto, el gobierno de tus datos, tiene que haber una gobernanza, pero tiene que haber un apoyo. Cercotec aquí cumple un rol fundamental. Todos los que parten con apoyo de Cercotec tienen que tener este módulo. Este es más importante que el módulo de marketing, porque primero tengo que estar seguro, tengo que saber el valor de las cosas que tengo y ya después parto haciendo toda la cadena. Pero no lo hemos puesto. Fíjate que estos ramos ni siquiera se enseñan en la universidad. O sea, si tú no tomas una carrera, no te los enseñan. Pero si esto es igual que el cálculo, o sea, si el cálculo se le enseña todo, por ejemplo, las ingenierías o el derecho romano, no sé, ya. Bueno, tenemos que definir cuál es la capa. Y hoy no hay diferencias en carreras porque esto impacta a todos transversalmente. Todas las carreras técnicas o universitarias necesitan este tejido digital para poder sobre él construirse. Entonces es un esfuerzo gigantesco que hay que liderarlo, involucra a todos los niveles. Fíjate que los niños no nacen nativos digitales, son huérfanos digitales, porque no tienen ni papá ni mamá digital. Y ahí están recorriendo el mundo a los 8 años ahora, sin saber en qué están, o sea, los efectos que nos puede generar muy grandes. La MiPyme, que es la que más me preocupa, depende de elementos esenciales. Por ejemplo, el carrito compra Instagram. Bueno, hay que ver con Instagram lo mismo, cómo se le puede ayudar, y esos son trabajos que se pueden hacer con las empresas grandes. Las mismas empresas han tomado medidas tendientes a apoyar. También medidas tendientes a proteger a los adolescentes, pues se supone que los niños menores de 13 años no deben estar. Las plataformas exigen 13 años. Pero nadie le da importancia al dato. Entonces no tenemos cómo saber si tiene o no 13 años y cómo se protege. Entonces estamos todos falseando de alguna manera un mundo que se está creando solo y que puede tener efectos muy buenos, pero también nos puede generar problemas grandes. La pyme, que es el motor que permite contratar más personas, como parten muchos digitales o ya se transformaron digitalmente, tienen que hacerlo completo. La transformación digital no es solamente para pasar a un ERP,
es para entender el valor de los datos y la protección de los datos, y es para entender la seguridad que tiene que tener la ciberseguridad. Esos dos elementos van juntos. O sea, no es solamente lo que hicieron. Eso les puede asustar a algunos, decir, oye, pero ¿cómo? ¿Más personas, más dinero? Es que el negocio es digital. El negocio ya dejó de ser ese negocio físico. Tú pierdes hoy tu base de datos. ¿Qué vas a hacer? Si pierdes tu capacidad, ¿qué vas a hacer? Te secuestran tu página web, te secuestran digitalmente. Estás en un problema gravísimo. Esa es la conciencia que tenemos que tener. De hecho, yo creo que ahí es importante resaltar lo que usted acaba de decir. El canal digital de una compañía no es solo el único punto de interés desde la perspectiva de los datos, porque al final esa es la participación de la venta. Pero cuando uno tiene problema con sus datos, sí o sí tiene impacto en el proceso completo de venta, no solo el canal digital, el canal físico también. Creo que eso es algo también que no se ha entendido mucho. Poco se llega a esa reflexión y si no, a ver cuánto, hablamos el otro día, ¿cuánto pesa tu venta digital? 5%, 10%. Pero ya está bien, pero ¿cuánto pesan tus datos dentro de la toma de decisiones de tus clientes en relación a incluso las tiendas que visitan? Creo que por ahí también hay un espacio que tomar en cuenta. Diego, efectivamente, le está dando claridad a la gente que no se ha dado cuenta de esa parte. Para las decisiones, si tú no las tomas basadas en datos, en evidencia, puedes tener una serendipia. La serendipia es chiripa, ya, y la chunté. Pero la ciencia de datos es ciencia, claro. Hay que usarla. Y eso está todo, está en en tu cadena de proveedores, si es just in time o no, está en tus procesos, o sea, todo lo que tú manejas está con datos. Y si tú tienes datos, tú puedes gobernarlos. O sea, el dato, que no es relato, o sea, es dato duro, permite generar mediciones y los KPI te van diciendo si efectivamente estás logrando o no estás logrando lo que tú quieres. Eso es aparte del canal, o sea, el canal es uno solo. Es una parte. El tema de los datos es que es completo. Entonces, esa visión holística es la que tienen que tener y por eso no hay que tenerle temor. O sea, todo esto que estamos hablando es simple, es cosas de sentido común. Uno dice, bueno, si en realidad, claro, esto es... Y si usamos el sentido común, la gente se va a dar cuenta. Y viene, y eso ya lo estamos viendo, estos datos alimentan las inteligencias artificiales. Es decir, si quieren realmente sacarle más provecho a lo que tienen que tener los datos con una buena gobernanza, datos validados, datos comprobados, con todo el consentimiento que se requiere. Si son personales, puede que otros no, porque son obtenidos de otras fuentes. Y eso les va a ayudar a tener incluso un mejor resultado. O sea, la inteligencia artificial no sirve de nada si tú no tienes validada la data que estás usando. Claro. Entonces, todas estas cosas que vienen parten de un supuesto que tú entiendes los datos, entiendes su valor, le has hecho el tratamiento adecuado, los tienes como corresponde, porque si no va a existir. O sea, están construyendo una ilusión. Uh-huh. Y aquí lo que estamos hablando es construir edificaciones digitales robustas. Claro. Senador, usted dijo un tema que creo que es súper relevante, lo conversamos en el capítulo anterior, Diego, con Felipe. Respecto, hoy día emprendemos, tenemos la ley de ciberseguridad, la ley de protección de datos, se conversa la futura ley de inteligencia artificial. Y bueno, y nos preguntamos... con todo esto, entes reguladores, ¿cómo efectivamente equilibramos el crecer con el negocio, pero también estar apalancado con toda esta nueva exigencia normativa? Y si efectivamente hoy día, ¿de qué manera o debería el Estado quizás proporcionar cierta inversión para tener esas capacidades y abordar la ley? Porque estábamos leyendo que a priori la ley de inteligencia artificial como que va en una línea de limitar las cosas, de regular más los espacios. Entonces, ¿cuál es el equilibrio correcto, en realidad, entre crecer versus la normativa? Bueno, mira, ese es lo más complejo que hay hoy en día. Uno podría decir, hay 3 modelos. Está el modelo de Estados Unidos, que es nada, hagan todo lo que quieran, y ahí están las 5 empresas más grandes. Está el modelo China, que bueno, China decide, usa todos los datos y tiene un solo gobierno central. O sea, está todo centralizado. Y después está Europa, y Europa decidió regular. El tema es cuánto regular. Las reglas existen, han existido siempre en la humanidad. Cuando la humanidad parte, por lo menos la sociedad cristiana occidental, parten con los 10 mandamientos. Y fíjate, son 10 reglas, listo, 10 mandamientos. Con eso partimos ordenando. Después han salido muchísimas más. Y ¿qué sí ocurre? Y este es el fenómeno. Como las tecnologías son tan nuevas, emergentes, algunas veces se sobreregula. Eso es lo que le está pasando a la Unión Europea. Eso es lo que dice el informe Draghi, yo lo pude leer completo, es lo que dice la cumbre de inteligencia artificial que se hizo en París en febrero, y es lo que conversamos la semana pasada en Estrasburgo. Yo presido la Comisión Parlamentaria Mixta Congreso Chileno Parlamento Europeo. 15 europarlamentarios con
no éramos 15, eran 5 diputados y 2 senadores, podemos ser 15, pero había que ajustar los costos para que esto resultara, donde este tema fue relevante, porque ellos entran en un proceso ahora de reflexión, decidieron sacar todo lo que es la Liability AI, la Liability Act, dejarlo afuera, van a revisar bien el código de prácticas de la inteligencia artificial, que son cosas concretas, ahora en agosto, para empezar a desplegar. Van a cumplir, obviamente, lo que puedan cumplir, pero se han dado cuenta que si sobreregulan, la industria no va a poder tener la capacidad de innovar. Entonces el tema es hasta dónde. Pero tiene que haber límites. Sin límites pueden ocurrir cosas que queremos que no ocurran. Entonces la experiencia europea es interesante. Chile tiene vacancia en la ley de datos, por ejemplo, hasta el 1 de diciembre del 2026. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 1 de enero? Armonización digital. En Europa, si hacen cambios, los podemos hacer nosotros. O sea, podríamos entrar con la versión más reciente. Inteligencia artificial está en un proceso largo, está recién en el primer trámite en la Cámara de Diputados. Esto está en reflexión para verse hasta dónde, con cuánto, y entender bien lo que hacen los eurodiputados. Fíjate que una de las reuniones que tuvimos fue con el eurodiputado Brando Benifei. Si lo ves después, Brando Benifei es el relator de inteligencia artificial y estuvimos con él conversando directamente. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están abordando esto? ¿De qué manera? Ese contacto legislativo es el que nos permite posicionar también a Chile como un referente en la región. Cuando yo digo es un gigante digital, claro, en nuestra región podemos estar siendo un referente y por eso nuestra política pública tiene que ser con conocimientos. ¿Qué faltan? Como las empresas, parlamentarios digitales, la bancada digital, que entiendan los términos, que sepan lo que estamos, que se puedan dedicar y que podamos sacar leyes más rápido, porque algunas veces nos demoramos demasiado. Un ejemplo de tecnología en donde se sobrereguló en Chile fue la ley de televisión digital. Y ahí está, pues, una ley que están ahora todos los televisores cambiaron, bueno, nadie la usa, están todos en Netflix. O sea, la tecnología va más rápido de lo que nosotros somos capaces de regular. Hay que ver bien de qué forma hacerla, pero con algunas reglas. Una regla que pusimos, que estamos esperando ahora que se pueda votar ya, es no la parte ética. Fíjate que la Unión Europea habla todo de lo ético. Pero nosotros, en el proyecto de ley que tenemos es muy simple. Cualquier delito cometido por medio usando la inteligencia artificial tiene una agravante penal, o sea, la más alta de todas las penas, para que se entienda que lo que se está usando es más grave que si se usa un cuchillo, que si se usa una ametralladora, si se usa una bomba. O sea, la inteligencia artificial debería ser tratado si es usada de una manera indebida para cometer un delito con un agravante penal grande. Con eso, todo el catálogo de delitos que existe actualmente se actualiza. Simple. O sea, eso no está en la legislación europea. ¿Qué quiero decirte? Chile tiene capacidad para hacer propuestas y para también definir marcos éticos, pero también regulatorios. ¿Dónde se va a perseguir y cómo se va a afectar? Una pregunta ahí, porque hemos podido conversar con, digamos, personas que están súper informadas, que fueron parte de la ley, senadores como usted de la República, que claramente el cibersenador, ¿cierto? Entonces sabe muy bien lo que habla y las palabras perfectas para explicar fenómenos, hacer analogía y todo. ¿Cómo está ese conocimiento, esa facilidad de expresarse en este ciberlenguaje de sus pares, en el resto de los parlamentarios que finalmente se entiende que usted es el que lidera todo esto, pero una persona dentro de un montón, ¿cómo está el resto? Bueno, el resto está usando las palabras, lo cual es muy bueno. Hoy teníamos una sesión donde dice, bueno, mire, como dice el senador Piu siempre, interoperabilidad. Fíjate que interoperabilidad es certeza jurídica de actos digitales. Es un tema no menor. Y tú empiezas a permear y empiezas a generar confianza. Si tú revisas la votación de la ley Marco de Ciberseguridad, una ley complicada, que teníamos posibilidad de tener muchos detractores por lo que se estaba regulando, en la Cámara de Diputados, que era lo más difícil, ese día habían 143 diputadas y diputados. Los 143 votaron a favor. Nadie se abstuvo, nadie en contra. Se fue ese mismo día al Senado, ya teníamos nosotros preparados porque habíamos llegado a un acuerdo. Los 43 que estábamos en la sala, todos a favor, nadie en contra, nadie se abstuvo. Entonces, la legitimidad que se le da a una ley es gigantesca. ¿Por qué? Porque están todos los partidos políticos representados. Y eso es lo bueno, se adoptó todos los textos para cada una de las aprehensiones, buscar un acuerdo, ya lo vamos a hacer de esta manera, les parece esta otra, ya saquemos esto, revisemos esto otro. Ese es el trabajo político de verdad, grandes consensos, grandes acuerdos. Una pregunta, yo le decía que yo vengo del privado, no tengo solo experiencia pública. En el privado pasa quizá algo que, no sé, lo voy a decir de una manera que a lo mejor se pueda entender sin ofender, pero uno dice, fake it till you make it. Es una frase que se ocupa mucho, como básicamente como que haz como que sabes, pero realmente no sabes, hasta que ya tanto repetir,
como que lo sabes. Sí. ¿Es algo de ese estilo lo que me está explicando? Mira, es que somos las personas, somos iguales. Aquí no hay diferencia entre el mundo público, el privado, los legisladores. Somos todos seres humanos. Y todos necesitamos, primero, tener confianza. Confianza, ¿te creo o no te creo? En política, la confianza es compleja. ¿Qué hemos usado entonces? Yo siempre les explico a los colegas del continente, de otros países latinoamericanos, mira, yo no, con los del otro lado, de la oposición o el gobierno, el que está al frente, no me voy a poder poner de acuerdo en algunos temas. Entonces tengo que usar un tercero confiable. ¿Quién ha sido el tercero confiable en temas digitales? La Unión Europea. Porque vamos con ellos, los que son de la izquierda más radical, conversan con los más radicales, los progresistas con los progresistas, los de centro, los de derecha. Bueno, cada uno conversa con los de ellos. Y así ellos se explican en sus lenguajes, con sus temas, mira, en realidad esto lo hicimos esto por esto. Entonces, de vuelta, es muy fácil, porque dice, ya, en realidad, claro, sí, ahora entiendo. Bueno, la ahora entiendo es ahora tengo confianza como para decir, me atrevo. Claro. Y eso nos ha ayudado, ¿sí? Es muy complejo generar eso. Lo otro que ha ayudado, es bien curioso, es la inteligencia artificial. Muchos usan ChatGPT. Entonces, en la práctica, no, sí, tú puedes tener rápidamente expertos y que hablan bonito, pero aquí tú ves cómo los datos están ayudando incluso a las personas a cambiar su percepción y a entender, bueno, claro, en realidad esto lo puedo manejar, no me es algo tan extraño, puedo hablar en el lenguaje y se puede entender lo que estoy diciendo. Sí. Senador, es algo que está ocurriendo actualmente en este año. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI. Con la creación de la ANSI, ¿cuáles serían o cuáles podrían ser las principales atribuciones de esta agencia que impactan directamente en la protección de datos personales? ¿Cómo se coordina o se coordinará la ANSI? Estoy pensando con la futura agencia de protección de datos. ¿Cómo evitar como quizás la duplicidad? ¿Van a trabajar en conjunto? ¿Cuál debería ser ese mecanismo entre ambas agencias? Bueno, eso es parte de la armonización digital. Primero, la ley Marco de Ciberseguridad le da atribuciones a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de la A a la Z. Y no es broma, o sea, tú revisas y van de la letra A, B, C, D hasta la Z. O sea, están todas las letras del abecedario. Uno diría, oye, pero tanta. Bueno, por supuesto, tiene que tenerla y tiene que tener también la capacidad para ejercer. O sea, pues normal, fiscalizar, sancionar. Si no, no es una ley. O sea, las bonitas declaraciones que no sirvan para nada. En el tema de datos va a haber efectivamente situaciones en que pueden haber dos criterios distintos. O sea, no es que sea lo mismo y la multa lo mismo, porque son cosas distintas. Primer ejemplo es ciberseguridad solo va a ser para unos pocos, para el 1% de las empresas. Entonces, el 1%, bueno, claro, ahí diríamos para ellos tenemos que tener, ¿qué cosa? Tecnología, un portal común. La ley Marco de Ciberseguridad, como es Marco, dice que antes de 3 horas tú tienes que informar si es que ha ocurrido alguna situación en donde se han visto efectos visibles de que los sistemas han estado comprometidos. Por ejemplo, un ransomware evidente, o sea, no funciona, o una fuga de datos que tú tienes que decir, pues aquí hubo una filtración. O sea, es porque se vulneró la credencial, alguien, lo que sea. Eso es técnico. Y se dice Marco porque hay 38 organismos fiscalizadores en el Estado. Ellos pueden definir una norma especial para su sector. En caso puntual, el sector financiero lo controla la CMF. La CMF tiene dispuestos los reportes de incidentes de operación, los RIO, y tienen que ser informados no en 3 horas, en 30 minutos. O sea, en media hora tienen que informar, oiga, algo está pasando, esto es como un incendio, ¿sabes? Hay un partido... La mago. Claro. Ese es el minuto en que todos tienen que actuar. Entonces, lo que obliga a la ley es decir, estoy con un amago. Y ese amago va a ser mantenido con la reserva como corresponde. Después dice a las 72 horas, tiene que haber un informe completo con indicador de compromiso. ¿Qué dice en datos? Bueno, 72 horas. O sea, tú ves que los tiempos se empiezan a homologar, pero los tratamientos son distintos porque unos van a estar viendo una parte y los otros van a estar viendo otra parte. Ahora, datos va a haber todo, claro, de todas las personas. Entonces, datos va a haber más jurisprudencia. En ciberseguridad probablemente no. Esto es igual que la ley del tránsito. O sea, mire, la ley del tránsito respeta la velocidad, ya, ok. Disco pare, luz roja, peatones, cinturón de seguridad, airbag, ya, ok. Tú cumples todo, nadie te va a multar. O sea, la ley Marco de Ciberseguridad está hecha para que ojalá a nadie lo multen. El tema va a ser si se informa en el tiempo que corresponde o no. O sea, los tiempos de cumplimiento. ¿Y qué se informa? ¿Si se informó todo o se falseó? Entonces, lo que va a ocurrir es que van a mejorar los procesos de comunicaciones. Pero, a tu pregunta, yo diría, mira, ciberseguridad
es lo que le da la mayor resiliencia y robustez a donde está lo más crítico que tiene el país. La prestación de servicios esenciales y los operadores importantes. O sea, se fue al core, a lo más relevante. Y eso conversa con datos y tiene que conversar, y esa parte hay que resolverla. ¿Cómo? Portal, ojalá de reporte que sea uno para todos. A los 30 minutos se informó la CMF, se informó también la agencia, se informó datos. Y después vamos usando lo mismo, o sea, usar la tecnología. Datos va a ir con mucho más, o sea, datos va a tener mucha más información, más solicitudes, más requerimientos, y eso es lo que hay que ajustar a que sea la mejor forma posible. Porque esa agencia va a generar una cantidad de disposiciones especiales. Uno lo ve, por ejemplo, en España, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, la EPD, tiene más de 30 años de experiencia. O sea, ellos han hecho jurisprudencia, ya tienen cosas resueltas. Bueno, probablemente se base mucho. ¿Sí? Todos me preguntan, oye, ¿dónde puedo ir a ver? ¿Dónde se está? Bueno, vayan a España. Está con la misma cultura, está con el mismo idioma, tiene 30 años de experiencia. O sea, todos los casos son fáciles de ver. Es como una buena forma. ¿Cómo me entreno ya? ¿Con quién? ¿Dónde hay un equipo con el que yo pueda ir a jugar? Usen la experiencia española. Es un buen consejo. Excelente. Senador, ya estamos cerrando y primero que todo agradecerle, ha sido una tremenda conversación. Siempre tratamos de preguntar como al cierre a nuestro invitado un top 3. Nos dirigimos a la pyme, al gerente general, al CEO de cualquier compañía y se nos viene la ley encima, 1 de diciembre del 2026. ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles serían las primeras 3 acciones que sí o sí tenemos que tomar a partir de hoy? ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo no nos pille desprevenidos de alguna manera. Bueno, la primera recomendación para todo el mundo, vayan a ver dónde están los datos. El problema es que la gran mayoría no sabe dónde están. Los datos están dispersos dentro de la organización en diferentes cosas. Pero lo primero es saber dónde están. Segundo, es saber si esos datos son los que se necesitan o no. De repente, hay datos que, ¿para qué tenemos esto? No sabemos. Bueno, elimínenlo, no nos interesa. O sea, minimicen el riesgo. ¿Para qué? Para evitar tener problemas. Entonces, y eso va de la mano de la licitud. O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo este dato? ¿Por qué tenemos este dato? Y no menor, asegurarse que ese dato tiene su consentimiento, tiene una fuente lícita para su tratamiento. Y lo tercero, verificar la calidad de los datos. Mira, de repente uno se queda solamente con el tema de ya listo, sí, tenemos cosas, pero en realidad el dato ni siquiera está actualizado. O sea, no hay un KYC, Know Your Customer. Oye, no, si existe esto, ya estupendo. Eso es lo que le da valor a la información y es lo que le da valor a todo el proceso después. Entonces, si tú partes con cosas muy simples, esto no es para complicarse, o sea, ya mira, ya partan, avísenos dónde estén, quién encuentra datos, dónde están, ya, listo, están en estos lugares. Ok, lo segundo que yo te decía, veamos si estos datos son los que necesitamos o no, porque primera cosa, o sea, no te metas en problemas para que vas a guardar una información que te puede, no es para nada, ya, ok, no se necesita, se elimina. Y de ahí la calidad del dato. Con esa granularidad, el cómo se actualiza, de qué manera ese dato te da además la posibilidad de convertirlo en algo mejor, porque ahí sobre ese tú vas a usar la inteligencia artificial. O sea, hay un beneficio neto de todo este proceso de revisión que te va a hacer cumplir la ley, porque una vez que ya tienes todo esto, estos son los pasos que hay que seguir, tú después nomás te disciplinas, pero el efecto concreto que vas a tener, que con esa data tú vas a poder hacer mucho más. O sea, el futuro de la inteligencia artificial está en la medida que tú tengas esos datos en esa calidad. Esas serían como las 3 recomendaciones. O sea, es algo simple. No estoy diciendo nada de ciencia espacial, ¿no? Muy simple. Ordenemos la casa, barramos la mugre, despejemos bien y saquemos el brillo ahí para que las cosas se vean bonitas. Esas son 3 recomendaciones básicas. Buenísimo, y de hecho, Diego, creo que desde esa misma mirada se puede incluso tener mucho más visibilidad de dónde está el valor, no solo actual, sino que futuro. Futuro, sí. Estoy de acuerdo. Indudablemente. Hemos llegado al fin de este episodio, senador, ha sido súper bueno. Diego, ¿te gustaría ahí agregar algo? No, a mí me ha encantado hablar con personas que han estado del lado público porque creo que tienen una claridad y una conectividad finalmente del tema específico, pero también en cómo eso está inserto entre otras leyes, cómo se opera, finalmente cómo también se va a ir ejerciendo a lo largo de la implementación a nivel de las personas, las empresas. Creo que agradecerle, senador, muy, muy claro, muy fácil de entender sus conceptos, como explica, y creo que también para, ojalá, nuestros
nuestros veedores, como se dice, nuestro público, puedan también opinar lo mismo y empezar a educarse. Creo que parte también de lo que yo siempre les recomiendo a todos es educarse. Bueno, por eso invitarlos el jueves 7 de agosto para que nos reunamos de nuevo a las 18 horas. Excelente. No, muy importante. Mira, lo que ustedes señalan parte de eso. Nadie puede querer lo que no conoce. ¿Y cómo vamos a querer los datos si no los conocemos? Entonces, más reflexión, más convicción, muy importante. Lo segundo, este futuro digital lo vamos a construir juntos y es colaborativo. El futuro digital, somos un gigante digital, lo que pasa es que tenemos que vernos, de repente no nos vemos, la estatura que tenemos, va a poder permitir tener un nuevo ciclo económico. El siglo XIX fue el tiempo del oro blanco. Se descubrió el salitre y teníamos una riqueza incalculable, el único lugar del mundo que producía fertilizantes. Después aparece el sustituto. Siglo XX fue el oro naranja, el cobre, que sigue hasta el día de hoy, y se sumaron después, a finales del siglo XX, los salmones. Bueno, cobre y salmones se disputan quiénes son los que más. El tercer ciclo que viene ahora es el oro verde. Entonces, oro blanco, oro naranja, oro verde. Y el oro verde son datos, no es el hidrógeno verde. Esa es la capacidad de procesamiento que tengamos, la capacidad de nuestros propios LLM, estos modelos de lenguaje grandes, para poder tener controlados los temas propios del sesgo, de la interpretabilidad, de la explicabilidad. Bueno, hagámoslo nosotros. O sea, ¿por qué no? Tenemos talento, podemos tener la capacidad de cómputo. Entonces, no negarnos a eso. Si somos capaces, vamos a dejar para estos nietos a los que le estamos dedicando este programa eso. O sea, esto es lo que queremos y para eso convocar a todo el mundo, entendiendo el valor de los datos, protección que tienen que tener los datos, tanto jurídica como físicamente, porque es lo que nos va a garantizar poder desarrollar. Sí, claro. Excelente. El senador ya nos está aventurando lo que se viene. Los queremos a todos invitar a lo que va a ser un nuevo espacio de conversación el 7 de agosto. A las 18 horas vamos a contar con el senador Kenneth, que va a estar parte del panelista de expertos. También vamos a contar con todos nuestros partners estratégicos y vamos precisamente a hablar de lo que hemos llevado hablando y tratando de sensibilizar a la comunidad nacional, que es cómo nos aventuramos el desafío de la implementación de la ley de datos, pensando no solamente en la dimensión legal, sino que pensando en la dimensión tecnológica, la parte de ciberseguridad, en la parte de gestión del cambio, así que va a estar súper bueno. Gobierno de Datos en conjunto con Cyber Security vamos a estar organizando este evento y pueden ver la inscripción en el enlace para que puedan asistir y no se lo pierdan. Y como final, siempre agradecer a nuestro partner Clever IT, que nos facilita aquí las instalaciones para Gobierno de Datos. Y bueno, yo me voy muy contento. Muchas gracias, senador. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Y con esto cerramos este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Ya. Chao, chao.